cried all through the night till it was near morning. 'Cause you. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo que nos sirva para ilustrar lo que acabamos de comentar. Y lo primero que vamos a hacer es definir cuáles serían las reglas de entrada que aplicaríamos a esta estrategia de ejemplo. Tal y como hemos dicho al principio, una estrategia no solo va a consistir en añadir los elementos operadores, sino que hay que indicar también en qué momento se va a realizar la operación. Bueno, pues lo que habría que hacer es establecer qué reglas o qué criterios se van a aplicar y luego eso traducirlo al lenguaje máquina. En este caso, por ejemplo, queremos comprar cuando tras una vela bajista aparezcan 3 velas alcistas consecutivas. Bueno, pues eso sería nuestra condición para comprar y será la que tendremos que añadir en el código. Y venderemos cuando tras una vela alcista aparezcan 3 velas bajistas consecutivas. Lo mismo, pues tendremos que añadirlo en el código y si se cumple la condición, lanzar una orden de venta. El resultado va a ser una estrategia como la que estamos viendo en pantalla, con sus órdenes de compra y venta, siempre dentro de mercado porque no hemos añadido órdenes de salida, solo órdenes de entrada. Entonces es un sistema que está siempre en mercado girándose constantemente, es decir, se vende, luego se compra, se vende, etc. Aclarar que si vamos a girarnos, es decir, si vamos a pasar de estar vendidos a comprados, no es necesario duplicar el número de contratos en el caso de la compra cuando vamos a pasar de vendidos a comprados, porque todo ese proceso lo hace internamente VisualChart. Por tanto, simplemente tenemos que especificar la cantidad de contratos con los que queremos comprar y la cantidad de contratos que queremos vender y ya está, no hay que hacer nada más. Bueno, pues vamos a diseñar esta estrategia, vamos a ver cómo sería a través de la plataforma de diseño visual. Nos vamos a VisualChart, nos tiene que quedar una estrategia como estamos viendo en pantalla, es decir, una estrategia que tras una vela bajista aparezcan 3 velas alcistas consecutivas y en ese momento lancemos una orden. Como esa comprobación se hace al cierre de barra, pues vemos que VisualChart nos marca como precio de entrada la apertura de la barra siguiente, ya que ha sido en el cierre cuando hemos enviado la orden. Por tanto, el primer precio que nos llega va a ser el de la apertura de la barra siguiente. Vemos que todo eso se cumple siempre. Aquí tenemos la misma situación. Vela alcista, 3 velas negativas, 3 velas bajistas consecutivas. Al cierre de la tercera vela enviamos la orden de venta y en ese momento se vende. Bien, pues estos son los patrones que vamos a seguir y vamos a ver cómo plasmar esto sobre el diseño de una estrategia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer sería irnos a estrategias y desde la carpeta de usuario darle a crear nueva estrategia en PDV. Le damos un nombre, por ejemplo, nosotros lo vamos a llamar curso segunda edición PDV1, por poner un nombre. Así, por ejemplo. Le damos a aceptar y en ese momento se creará el entorno de programación. Bueno, pues como vemos es una ventana que va a aparecer en blanco. En la parte superior nos va a aparecer el menú de diseño, tal como estamos viendo. Y bueno, en el centro nos va a aparecer este mensaje que lo que está haciendo es crear el plugin que digamos que es el elemento interno que hace que pues, la estrategia funcione. Esto tarda un poco porque se tiene que conectar con la nube y una vez que finalice pues ya podemos proceder al diseño de la estrategia. Yo esto lo voy a centrar y empezaríamos aquí a desarrollar la estrategia. En la pantalla en blanco es donde se tienen que ir añadiendo los elementos para construir la estrategia y en esta parte de la izquierda nos aparecen los elementos que pues queremos incluir a la hora de diseñar nuestra estrategia. Si fuéramos a utilizar indicadores, añadiríamos los indicadores en esta carpeta, añadir indicador. Lo mismo con variables o funciones. En este caso no vamos a hacer nada de eso. Vamos a lo sencillo, que va a ser simplemente añadir reglas para comprar y bueno, añadir el operador compra y venta, reglas para vender y añadir un operador compra y venta, en este caso para venta.
Este primer ejercicio va a ser así de sencillo. Bueno, pues las reglas para comprar, como decimos, es que se tiene que dar una vela bajista y luego 3 velas alcistas. Bueno, la comprobación la haríamos con respecto, estando situados en la última vela. Cabe comentar que los procesos de cálculo siempre se hacen al finalizar cada una de las velas, por tanto al cierre de esta vela es cuando haríamos la comprobación. Bueno, pues entonces lo que tendríamos que ver es, vamos a empezar por el principio, inicialmente si la vela actual en la que estamos, que como digo sería la tercera, pues es una vela alcista. Una vela alcista sería aquella en la que el cierre está por encima de la apertura. Bueno, pues vamos a empezar con esa condición. Vamos a empezar con esa condición, que sería, como hemos dicho, que el cierre sea mayor que la apertura. Bueno, esto lo voy a repetir. Para ello nos vamos a dar la condición, pinchamos aquí, nos aparece el asistente para crear una condición, y para hacer referencia al cierre, la apertura, al máximo y al mínimo, lo que hacemos es dejar en identificador el data 1 y es en valor donde seleccionamos la función que queremos utilizar. En este caso sería el cierre. Queremos ver si es mayor que la apertura. Bueno, pues esa sería la condición. Le daríamos a añadir y ya tendríamos la primera de las condiciones: cierre mayor que apertura. Como en realidad la condición sería la misma también para la siguiente vela y para la siguiente, lo que vamos a hacer es diseñar una condición encadenada. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues nos vamos aquí dentro y después de hacer la primera pregunta, lo que hacemos es añadir una Y para seguir preguntando al resto de barras. Pues bien, como lo que queremos es ver si también es alcista la barra siguiente, es decir, la barra previa, perdón, eso se hace viendo la distancia a la que está dicha barra respecto a la barra actual. La distancia es 1, así que donde pone barra, que por defecto está en 0, lo pondríamos a 1. Cambiando este valor, ya estaremos haciendo referencia a otra barra. En lugar de estar haciendo referencia a la barra actual, estaríamos haciendo referencia a la barra a distancia 1. Le damos a añadir. Bueno, esto en realidad era mayor, estricto. Y ya tendríamos dos de las preguntas que queremos hacer. Le vamos a dar al i para añadir la tercera. Y ahora lo que queremos ver es si la que está a distancia 2 también es alcista. Así que aquí ponemos un 2. Aquí también ponemos un 2. Esto ponemos mayor. Y le damos a añadir. Y ya tendríamos nuestra condición completa, en este caso para preguntar por las 3 velas alcistas consecutivas. Es decir, hemos preguntado por la actual, que sería esta, por la que está a distancia 1, también ver si el cierre es mayor que la apertura, y la que está a distancia 2, lo mismo, ver si el cierre es mayor que la apertura. Bien, por último, tenía que darse que hubiera una vela bajista que precediera a las 3 velas alcistas. Bueno, pues esta vela bajista sería la que está a distancia 3, ¿vale? Porque estaríamos en la barra actual, distancia 1, distancia 2, distancia 3. Bueno, pues entonces vamos a hacer la misma pregunta, solo que en sentido opuesto. Para que sea bajista será que el cierre sea inferior a la apertura y, como digo, a una distancia 3. Bueno, pues lo que hacemos es que debajo de esta condición añadimos una nueva. Aquí seguimos dejando el cierre. Aquí ponemos que sea menor y aquí cambiamos el cierre por la apertura, ¿vale? Eso sería una vela bajista. Y en distancia ponemos en lugar de barra 0, barra 3, distancia 3. Vale, con eso tendríamos la pregunta con respecto a la vela bajista. Añadiríamos una flecha para unir ambas condiciones y con eso con lo que estamos diciendo es que si comprueba que se cumple esto, pasa a ver si se cumple esta condición y en caso de que se cumplan ambas, lanzamos una orden de compra. Para ello, ¿qué hacemos? Pues bueno, seleccionamos el operador de compra-venta, pinchamos dentro del diagrama de flujo y rellenamos el asistente. Primero dejamos esto como compra, tipo de orden vamos a poner a mercado,
Podríamos dejar cierre, porque en realidad es lo mismo. Nosotros, pues para que quede bien reflejado, vamos a poner mercado. En precio lo dejamos vacío, porque como es un orden al mercado no hay que poner ningún precio. En contratos lo vamos a dejar como está en 1 y no le vamos a dar ninguna etiqueta. Ahí tendríamos la orden de compra. Y bueno, pues obviamente la tenemos que enlazar con esta flecha. Es importante enlazar los elementos que vayamos añadiendo, ya que si no los enlazáramos nos daría un error. Y además, el enlazarlos lo que nos indica es el camino que hay que recorrer para llegar de unos elementos a los otros. Es decir, que este elemento sigue por aquí y de aquí llega hasta aquí. Cuando enganchamos por la parte inferior, lo que estamos diciendo es que estos elementos, estos rombos verdes, sería una pregunta, y si la respuesta es correcta, digamos que se baja por la parte inferior. Mientras que si la respuesta es falsa, entonces lo que es el diagrama de flujo, el flujo del sistema, se iría por la parte derecha.